paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Padre amantísimo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La lectura del Génesis recuerda la primera tentación y el primer pecado, la desobediencia. Ni el hombre ni la mujer supieron cortar a tiempo la sutileza del engaño. El maligno astutamente los llevó a pensar mal de Dios y a desobedecerlo. Prestemos atención. Del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se le abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ella. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todo mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor.
reconozco mi culpa. Ten siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. San Pablo recuerda a los cristianos de Roma que la obediencia de Cristo es la antítesis de la desobediencia de Adán. Advierte sobre el contagio del mal, pero a su vez revela la impresionante propagación de la gracia. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como en el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y con el don no sucede como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque ciertamente la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación. Pero la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. Amén. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, con cuanta más razón lo reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo. Amén. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia
de uno solo procura para todos los hombres la justificación que da la vida. En efecto, así, tuidos pecadores, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de su bautismo y antes de iniciar su vida pública, Jesús es conducido por el Espíritu al desierto para prepararse a su misión. Allí es asediado por el diablo sobre las tentaciones más frecuentes del ser humano: el poder, la vida fácil y el afán desmedido de riquezas. Jesús, obediente a la voz del Padre, vence al tentador con la palabra de Dios. Gloria y honor, gloria y honor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria y honor, gloria y honor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso a la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y de ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para recibirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Evangelio.
Ya no quiero fallar, Señor, ya no quiero herir más tu corazón. Si tan solo te amara un poco más, todo cambiaría. Si mi alma se embriagara de tu amor y mi ser te irradiara más a ti, Señor. Si mi corazón viviera en tu voluntad, ya no te vería. Envíame tu Santo Espíritu, envíame tu Santo Espíritu, pon en mi ser un nuevo corazón, que se parezca al tuyo. Divino Dios, Espíritu Santo, tú que llevas a la iglesia a la revelación plena, danos la asistencia para que, con obediencia a la palabra recibida, podamos evitar la caída en cualquier tentación. Tú nos haces conscientes que libramos una batalla espiritual hasta el último momento de nuestra existencia. Pero así como asististe también al Verbo y a todos los que reconocen a Cristo como Señor y Salvador, asístenos siempre a nosotros, que hemos sido bautizados, que hemos recibido la palabra, para no caer en la tentación. Ayúdanos y haznos fuertes en esta batalla. Ven, Espíritu de Dios, ven, llénanos, ilumínanos y santifícanos. Envíame tu Santo Espíritu, envíame tu Santo Espíritu, pon en mi ser un nuevo corazón, que se parezca al tuyo. Oh gran poder de Dios, oh Espíritu que vienes de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, oh Dios Santo, úngenos en el amor. Amén. Nos sellamos con la sangre del Cordero, en nombre del Padre. Paz y alegría a todos. Hemos iniciado el tiempo santo de las Cuaresma. Y el Señor quiere que todos los que en Él creemos, que estemos advertidos y preparados para lo que es la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de gracia que la Iglesia nos regala, basado en el testimonio del mismo Cristo, que tuvo también 40 días, una Cuaresma. La primera Cuaresma la vivió Jesús, para enseñarnos que tú y yo libramos una batalla. Pongan cuidado a esto. Todos ustedes, todos, hasta Jesús se sometió a una batalla. Es lo que llamamos la guerra espiritual. Pero ¿cómo yo voy a ir a una batalla si primero no conozco a mi enemigo, sus tácticas, su forma de obrar, que me pueden seducir si yo no tengo la resistencia? Y todos los que venimos a este mundo vamos a estar sometidos a esa batalla. Es inevitable. Pero tenemos que empezar primero diciendo que Dios no quiere que nadie caiga en la tentación. Y nos ha dado la herramienta.
y la herramienta es su propio Hijo. Pero antes tendríamos que irnos al inicio de la creación. Dios todo lo creó perfecto, en armonía, en belleza, todo, absolutamente. Pero hay algo que no consta necesariamente de cómo ocurrió la caída de Luzbel o la luz bella, que era un ángel. Hay algunos aspectos en la Biblia, pero no entra en todos los detalles. Y podemos presuponer que Satanás fue creado por el Dios, pero no como demonio. Era un ángel. Un ángel que en un momento se rebela contra Dios. ¿Y por qué se rebeló? Bueno, la tradición no quiere decir que eso esté consignado como una verdad a la que todos están obligados a creer, ¿no? La tradición de la iglesia apunta a que Dios, cuando decide crear, quería crear una figura inferior a los ángeles, pero lleno de grandeza y de santidad. Lo voy a expresar con un salmo que ustedes han oído. El Salmo 8. Parte de ese salmo dice: Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Nos hiciste inferior a los ángeles y nos coronaste ¿de qué? De gloria y majestad. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le advirtió a los ángeles que iba a crear unas criaturas inferiores a ellos, pero que ellos tenían que darle honor a esa criatura, el ser humano. Y en ese planteamiento hubo uno que primero comenzó a cavilar, pensar, porque también tienen la gracia, Dios lo creó a Dios todo lo crea con libertad de opción, aún a los ángeles. Y entonces, en ese relato, diríamos, de la tradición de la iglesia, se nos habla de que comienza a pensar, pero ¿por qué yo, un ángel de gran jerarquía, un querubín, así en el grado de que hoy también reina Miguel, Gabriel, Rafael, también se puso a pensar, pero ¿por qué Dios va a crear seres inferiores a nosotros y que tengamos que darle también reverencia a ellos? Hasta que llegó un momento en la historia del plan de Dios que le dijo a Dios: no te serviré, no voy a servirte. Y no solamente le dijo a Dios esto, sino que persuadió también a otros grupos de criaturas angélicas que le dijeron: ¿y por qué vamos a servirle a criaturas inferiores a nosotros? Y hubo una batalla espiritual, esa también ya se nos habla en la Biblia. Y fue precipitado el acusador y todos los ángeles, y allí se creó el infierno. Porque infierno es lo profundo y es el acto más grave que puede haber, de decirle a Dios: no te necesito, yo puedo vivir sin ti. Y ahí nació el infierno. Y no se conformaron con eso, sino que entonces, cuando Dios ya crea al ser humano, ellos que no perdieron las capacidades de inteligencia y de persuasión, pero para el mal, ya no para el bien. Por eso que la palabra de Dios dice que el demonio se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. ¡Cuidadito! No todo lo que brilla es Dios o viene de Dios. Cuidadito. Por eso hay que tener discernimiento, porque Él es más inteligente que tú y que yo. Es más inteligente y tiene muchos argumentos para poder engañar. Bueno, ahora sí podemos con esta introducción entender qué pasó en el Edén, porque ya ahí nos cuenta la Biblia en el Génesis cómo Dios hizo todo en armonía y les dio unas prescripciones a Adán y a Eva. Hay un argumento también que vale la pena, que ¿por qué tentó primero a la mujer y no al varón? Porque la cabeza era el hombre. A ver, ¿cuál puede ser un argumento por qué se metió primero con la mujer y no con el varón? ¿Tienen alguna idea? La promesa era con el hombre, no con... La promesa era con el hombre. Bueno, ¿y por qué no se metió con el hombre? ¿Por qué no tocó primero a Adán? Porque Adán tenía más el compromiso con Dios que Eva, entonces Eva tal vez no entendía esa... Eva no entendería lo que estaba pasando. Pero a los dos le dijo las mismas cosas. O sea, cuando le dijo, cuidadito, no coman del árbol. ¿El árbol de qué?
del conocimiento del bien y del mal. Atención, porque hoy todavía la gente sigue comiendo de ese árbol. Eso está escrito en términos de alegoría o de comparaciones porque Dios es el mejor pedagogo y nos enseña con ejemplo. Bueno, la razón después la podremos entender, pero puedo adelantarle esto. Así como hubo un primer Adán y una primera Eva que metieron la pata y vino toda la consecuencia, Dios ya tenía también dispuesto un nuevo Adán y una nueva Eva. Y Eva era la que estaba llamada a dar a luz a los hijos. De manera que si Eva está infectada por el pecado, los que nazcan de Eva también van a nacer pecadores. ¿Sí? Qué astuto el demonio, ¿verdad? Por eso se metió con la mujer, no con el hombre. Los hombres no paren, las mujeres sí. Así que si yo llego a inocular el veneno del engaño en la mujer, los hijos que vengan de ella, todos van a tener pecadores. Pero ahí no quedó todo. Era necesario también que el demonio en su astucia dice, también tengo que hacer que el hombre, coma del fruto prohibido. ¿Sí? Vamos a ver los 7 errores de Eva. 7 cosas que ustedes deben evitar. Porque esto es una docencia que ustedes deben tener en cuenta. El primer error de Eva. ¿Qué dijo el Señor cuando creó a todo? Todo era ¿qué? Bello, armonioso. Dice el Señor, Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto, sabroso fruto, y además en medio del jardín del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pongan cuidado, hay 2 tipos de árboles. Uno que es el árbol de la vida. ¿Y el otro cuál era? Del conocimiento del bien y del mal. O sea que con ese árbol, el segundo, no lo toques, porque eso es potestad única de Dios. El árbol es una alegoría. O sea, en realidad es obediencia o desobediencia. Eso es lo que es. Obediencia o desobediencia. Ya te dijeron, no toques de ese árbol. La tentación es así. La tentación entonces empieza con un argumento. Primer error de Eva. Ya tomando nota de esto porque esto le va a ayudar en su propia vida. No comer del fruto prohibido. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas veces yo le digo a Dios, ay no, yo no voy a hacer, yo voy a hacer lo que me parece que esto es lo mejor? Y no obediencia a la palabra. El fruto prohibido es un acto de desobediencia. Cada vez que tú desobedeces a Dios por la palabra, estás haciendo tu voluntad y no la voluntad divina. Por eso pecamos. Porque desobedecemos. El primer mandamiento, ¿cuál es? Pon a Dios. Pero eso viene más tarde. Todavía no estaban los 10 mandamientos. Pero el Señor nos deja los mandamientos para que tengamos ya una escuela de lo que agrada y lo que desagrada a Dios. Y tú tienes que obedecer a Dios. Por eso se mete en el lío. Por eso pecamos. Por desobediencia. No se le olvide. El árbol es un símbolo de la obediencia o la desobediencia. ¿En qué escuela caminas tú? Ese primer error de Eva, que también son nuestros errores. Segundo error de Eva. ¿Cuál es el segundo? Le da crédito a un animal que habla, pero eso vamos a explicar. Da crédito a un animal, es decir, a la mentira. O sea, ni siquiera va a decirle a Adán, oye, un animal raro que habla, ¿no? Y empieza a tener conversación. Esa es una tentación. El demonio es muy sagaz. Te va a usar argumentos para desacreditar lo que has recibido de parte de Dios. Y vuelve otra vez la tentación de ceder a la desobediencia. Dice el texto que el demonio usa una mentira y vamos a recordar cuál fue la mentira. Miren lo que dice. La serpiente, que era el más astuto de los animales, haciendo referencia de esto, incluso hay indicios en las antiguas culturas de Mesopotamia que hay
piedras talladas donde dicen que la serpiente antes caminaba. Por después viene la ciencia, caminaba, sí, era un animal, pero no se arrastraba. El arrastre viene después, como signo de que así fue la sentencia que Dios hizo. Pero no solamente eso, pero obviamente no es que los animales hablan. Satanás, el ángel caído, tomó como modelo a un animal para llevarnos a la tentación. Y empieza eso. Por eso que Eva dice, pero qué raro que un animal hable. Y no va a consultar a su esposo. De la importancia de consultar siempre antes de cometer un error. Esto lo quiere Dios. Voy a preguntar porque esto es una rareza. ¿Y qué dice la Escritura? Empieza el demonio que era ¿qué? Perdón, dice además, la serpiente que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor, dijo a la mujer. Dice la mujer, con que Dios le ha prohibido, atención, con que Dios le ha prohibido cometer de todos los árboles del jardín, la mujer responde, podemos comer el fruto de todos los árboles del hurto, pero el árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerás de él. O sea que Eva conocía ya el plan de Dios. Pero miren, como el demonio es más sagaz, y en ese diálogo que empieza, que no debía haber tenido, porque le hacemos caso a esas voces internas que comienzan a contradecir la palabra de Dios. No lo hagan. Miren, ¿ustedes creen que la tentación es solamente de ayer? Estos aparatitos que todos tenemos, porque también lo tengo yo, aquí hay cosas que te pueden llegar a un gran engaño, porque hasta esto lo puede manejar el otro. Ya sabemos que lo está manejando. Por eso tú no puedes creer todo lo que lees aquí o escuchas aquí. El demonio está en todos los ámbitos y todo lo que te lleva a la desobediencia de Dios viene del demonio. ¿Me están escuchando? Díganle al que está a su lado, todo lo que te aparta de la obediencia de Dios viene del diablo. Él no te va a decir, aquí estoy yo, se disfraza de muchas formas porque es un mentiroso por naturaleza. Te va siempre a hacer un enredo de las cosas de Dios. Y más cuando tú quieres entonces entrar en un diálogo con Él. Él es más sabio que tú, ¿entiendes? Él es un ángel. Tiene más capacidad de engaño de lo que tú puedes imaginar. Tercer error. Ya hemos visto aquí, por lo visto, cuando lee el argumento que usa, luego sintiéndose la caída de este demonio que va a ser sentenciado, así mismo va a ser el pecado en nosotros. El pecado tiene consecuencias. ¿Qué dice la Escritura? Ella, pues después del engaño, y ese es el cuarto punto, si comes de él, no morirás. Miren qué terrible es el demonio, ¿no? Dios sabe que si comen, van a ser igual a él, pues. Pueden ser superior. O a la par de Dios. Y ahí está el conocimiento. La serpiente que era más astuto, con que Dios le prohibió comer de todos los árboles del jardín, la mujer, sí podemos comer del fruto de todo, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán, porque de lo contrario, aquí aparece una revelación. ¿Habrá qué? ¿Van a qué? ¿Qué nos dice eso? ¿Fuimos creados para morir? ¡No! Dios no creó al hombre para la muerte, lo creó para la inmortalidad. Pero el pecado de desobediencia, la paga es la muerte. La paga de la desobediencia a Dios, y todos hemos heredado eso. Después veremos la buena noticia. Pero esa es la tragedia. Nadie quiere morir. Todos tenemos ya familiares que se nos fueron. Y tú también y yo nos vamos a ir. El problema no es cuándo y cómo voy a morir, sino cómo estoy viviendo ahora. ¿Estoy viviendo en obediencia a Dios o a la artimaña del maligno? Que en realidad son tres enemigos, pero en los tres actúa Él. Que vamos a ver en Jesús, en las tentaciones que también Jesús quiso probar. Jesús quiso ser probado para enseñarnos el camino, cómo se supera la tentación. Entonces,
El otro error que va a cometer Eva, nos cuenta la palabra, a la luz de la palabra, el pecado siempre, ¿qué tiene de atrayente? ¿De qué nos atrae? Que lo malo parece bueno. Es decir, te lo va a pintar de una manera apetitosa. Despierta tus apetitos. Y él sabe, como es buen psicólogo, sabe persuadir y presenta las cosas malas como si fueran buenas. Cuidadito con esto. Te va a presentar las cosas como si fueran atrayentes a la vista, porque los pecados entran por los sentidos, por la vista, por la audición, por el olfato. ¡Ay, qué rico huele! Y así como los picapiedras, amigo, cuando veía a Pablo así volando así, o Pedro, cuando la comida, ¿verdad? Así mismo, que son cómicas que te dan lecciones. Así es el pecado, atrayente a la vista y a los gustos, olfato, paladar, tacto. Tú puedes tocar a una persona y de pronto le despierta pasiones. En todos nuestros sentidos. Todos estamos expuestos, todo. No diga de este árbol no voy a comer. ¡Cuidado! Se despiertan las pasiones. ¿Qué más dice la Escritura? La enseñanza, perdón. Después que Eva probó del fruto apetitoso, comió. Recuerden, no es una manzana, nada que ver. El fruto es la desobediencia. Probó del fruto, desobedeció. Y no solamente eso, le lleva a Adán también el fruto. Aunque Adán también tuvo parte de culpa, porque, oye, ¿qué pasó? ¿De dónde sacaste eso? Pero la mujer en ese sentido, por naturaleza, las mujeres, y no estoy diciendo nada malo, son seductoras. La mujer por naturaleza es seductora. Y entonces tiene más capacidad de seducir que el varón. Los varones son muy bruscos, las mujeres son muy tiernas. Entonces tienen capacidad, entonces se viste. Por eso quiso también de alguna manera entrar la mujer y le dice, mira Adán, qué lindo, ¿verdad? Y apetito, y sabroso, yo pruébalo. Y cuando Adán prueba, los dos se le despierta la conciencia y se dan cuenta de qué. Pero no desnudo físicamente, perdieron la santidad. Eso es estar desnudo. Eso es estar desnudo. Perder la santidad con la que Dios nos creó. Ese es el trauma, hermano. Perdimos la inmortalidad y todos tenemos que pasar por, ya ustedes saben, el dolor de la muerte. Inevitable. Ahora, si todo se quedara ahí, entonces qué desgraciados fuéramos. Y estamos perdiendo el tiempo esta mañana aquí. Y por último, ya la seducción, se dieron cuenta pues de que habían perdido la santidad, la gracia santificante. Ahora bien, si esto se hubiera quedado allí, no tendríamos sentido de estar aquí hoy. La buena noticia es que Dios no se resigna. Dios jamás permitirá que un proyecto suyo fracase. Dios sería, ¿qué? No sería Dios. Dios no sería Dios. Si Dios fracasa en un proyecto, no sería Dios. Dios es perfecto y siempre busca la solución. Primero viene con una pedagogía. Necesita un pueblo que le sirva de ejemplo. Y un pueblo que no era el más virtuoso ni el más santo. Eligió a los judíos, que ya habían cultura mucho más avanzada que ellos. Pero elige y hace alianza. Ya existían muchos otros pueblos, pero elige a este pueblo. Para mostrar que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Donde abunda la infidelidad, Dios quiere mandarnos la fidelidad de un hijo que va a ser fiel hasta la muerte. De ese pueblo, de ese pueblo. Llegado a la plenitud, la Escritura nos cuenta que Jesús llega también de una mujer que ahora la iglesia reconoce, siempre lo ha reconocido. Tenía que venir una nueva pareja, pero no en el sentido marital como ustedes lo conocen, sino una alianza de dos corazones. El corazón, porque el corazón es el centro de los sentimientos, por decirlo de una manera
cuando usted dice, yo te amo, nadie dice, yo te amo con mi codo, yo te amo con mi cabeza. Cuando usted dice, yo te amo con ¿qué? Con todo mi corazón. Porque es como la expresión de todos los sentidos, o sea, donde se palpita la vida. En otra palabra, Dios necesitaba una reforma de los corazones. O sea, de los primeros padres, Adán y Eva, necesitaba crear un nuevo Adán. Y eso ya está muy claro en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. El nuevo Adán, Jesús. La nueva Eva, María. La pareja que va a restaurar el daño cometido con los primeros padres. ¿Y qué nos enseña Jesús? Primero, tenía que nacer. Y no podía nacer de cualquier mujer. Tenía que ser una mujer que Dios mismo la inventara. Directamente. Es decir, que el verbo no podía tener pecado. ¿Cómo Dios va a tener pecado? Tenía que estar inmune al pecado. Pero no significa que no podía ser tentado. Porque Adán y Eva también fueron creados inmunes. Pero, es decir, inmunes a la muerte. Pero desobedecieron. Y como consecuencia de eso, entró el pecado y entró la muerte. En Cristo también. Pero no se sometió a las tentaciones del maligno. Y por eso hoy la iglesia nos enseña, miren, todos vamos a ser probados. La Virgen también fue probada, pero no se dejó seducir por el maligno. Vamos a lo que hoy nos presenta el mismo texto que hemos escuchado de la palabra de Dios, del Evangelio. Esta batalla dura hasta hoy. Dice el texto, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, voluntariamente. El Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado. O sea, él sabía que iba. Pero no iba a dar una escuela, una forma de vencer al enemigo. Porque por mi propia cuenta yo no puedo. Pero si yo estoy unido a él, no hay nada que yo no pueda lograr. Con él, sin él, nada. Con él, todo. Entonces, dice la Escritura que pasó 40 días y 40 noches sin comer nada. ¿Ustedes saben lo que significa eso? He ayunado algunas veces, varios días, pero 40 días, siempre uno, aunque sea algo, un bocadito, ¿no? O algo, puede, una dieta, por decirlo de esta manera. Pero radical, se puede hacer, no digo que no se pueda hacer, pero no es eso lo más importante. Lo más importante es cuánto está tu cuerpo y tu alma resistente al pecado. Porque si no tienen, escúchenme, una vida de disciplina, ustedes no van a poder superar la vida en la lucha y el combate espiritual. Yo lo expliqué en la semana pasada, todo atleta que va a una competición por una corona que al final se marchita, nosotros estamos en un estadio, por decirlo, preparándonos para la gran batalla, que es el reino de Dios. Un día estar en su presencia. Entonces yo no puedo estar de flojo, sin disciplina, sin mortificaciones, sin resistencia, para poder vencer al maligno. Porque él no te va a dejar tregua, va a buscar toda la manera y de forma muy sutil, sin que tú muchas veces te enteres que es él que está detrás de esto. Por eso es importante el discernimiento personal y también de consulta. Cuando a mí me vienen a consultar de ciertas cosas, mira hermana, aquí hay un espíritu que está actuando en usted, o un hermano. Y la gente no se da cuenta, pero el papel mío como pastor es orientar, que lo crean o no lo crean. Yo no digo que el diablo está en todo, porque tampoco hay muchas cosas que son también fruto de mi propia concupiscencia. Pero cuando tú le tienes aversión a las cosas de Dios, ya te está diciendo claramente aquí hay un espíritu diabólico. Todas las cosas que aborrecen las cosas espirituales o de Dios, ahí está el otro muy oculto. Muy oculto. Sí. Aun cuando se pueda aparentar que son cosas buenas. Por ejemplo, la brujería, el satanismo, las religiones yoruba que vienen de África y todo esto, incluso la masonería, hay obras ahí donde el enemigo está muy sutil, que nos va llevando por caminos equivocados. Nosotros tenemos que hablar porque esto lo enseña la iglesia, ¿no? Esto lo enseña la iglesia, pero
también, y oren por nosotros los sacerdotes, porque con dolor da, algunos que dicen, no, eso son alegorías, eso no es nada. El demonio no es un cuento, el demonio es eso es bíblico. Es como decir, sí, existe el mal, pero no el demonio. No. ¿Escucharon el evangelio? Por eso todo lo que da contra la enseñanza, porque no es la enseñanza de la iglesia. Yo puedo tener una opinión personal, pero no es la enseñanza de la iglesia. La iglesia, y leen el catecismo, se fundamenta en la Biblia, en la escritura y en la tradición que hemos recibido. Y hay papas que tuvieron que luchar. San Juan Pablo II también hay testimonio de que tuvo que practicar. No es que el papa necesariamente pero todo obispo por la potestad tiene la gracia del exorcismo y puede delegar también. Puede delegar a un sacerdote en la diócesis, que deberían haber en cada diócesis por lo menos uno más exorcista, porque cada vez la acción del demonio se ha acrecentado, cada vez más. Bueno, veamos entonces cómo Jesús va a vencer la tentación. Se presenta el demonio. Si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. El creador de todo lo que existe, porque por la palabra que es Cristo fue un creador de todas las cosas. Que una piedra se convierta en pan. O sea, un pestañeo de Jesús hubiera sido suficiente. Ya. Y el pan más delicioso, más horneado allí podía hacerlo. Podía hacerlo. No todo lo que parece bueno necesariamente lo es. Discierne. ¿Qué dice la Escritura? Claro que Jesús tenía mucha hambre, pero miren cómo responde al maligno. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de ¿quién? ¿Qué quiere decir eso? Que aunque tú tengas un deseo que es muy sano, como es el alimento, primero aprende a hacer la voluntad de Dios. O sea, que tu alimento primario es la voluntad de Dios. ¿Entienden eso? O sea, Jesús podía comer, podía hacerlo, tenía hambre. Pero primero, obediencia a la palabra. Y la palabra de Dios está clara. Solo a Dios debemos dar ese culto. Solo a Dios debemos rendirle la pleitesía. Solo a su palabra. Todo lo que sale de su boca. Y Jesús es la palabra. La palabra de Dios es el mismo Cristo. ¿Qué quiere decir? Obediencia. Alma que no obedece, alma que se pierde. ¿Escucharon bien? Alma que no obedece la palabra de Dios, alma que se pierde. Porque está haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios me va a llevar siempre a morir a mí. Jesús fue obediente a la propia palabra. Él es la palabra, pero se sometió a la palabra, es decir, a Dios. Para que ustedes aprendan, si Jesús se sometió a Dios, que es la palabra, no está diciendo, si tú no te sometes a la palabra, vas a caer en el pecado. Más claro no puede estar. Aliméntate de la palabra. ¿Por qué creen ustedes que antes de ir al pan eucarístico, que vamos a recibir en poco, primero hay que escuchar la palabra y dejar que esa palabra opere en ti, que seas obediente a lo que escuchas? No es cualquier palabra, es Dios hablándote. Primera tentación. Jesús le mete un uppercut al demonio. ¡Pau, hombre! Pero el demonio todavía tiene algo de resistencia. Vamos al segundo round. Segundo round de esa pelea. Dice la Escritura, si tú eres, el diablo dice, lo llevó a la ciudad santa. Lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, una especie de bilocación, ¿no? Se fueron allí y dice la palabra, y es que el demonio también conoce la palabra, pero no la obedece si él era un ángel caído. No la obedece. Ahí en el pináculo del templo y dijo, mandarás a tus ángeles, sin vergüenza. Miren, esto es importante que lo sepan. El demonio te va a tentar también con la palabra, pero tergiversándola, con engaño. Está escrito que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos
para que no tropiece tu pie en piedra alguna. ¡Wow! ¡Qué argumento! ¿Ah? ¡Qué argumento tan fino y de la Biblia, pero mal interpretada! ¿Saben por qué hay tantos problemas y de división en la iglesia? Por las malas interpretaciones. ¿De dónde surgen las sectas y las divisiones en la iglesia? De la mala interpretación de la palabra. Cuando tú quieres, ustedes ven estas locuras ahora que se están viendo en tantas sectas, locuras de cosas que dicen tener el Espíritu Santo. Ese es otro espíritu, pero el santo no es. El demonio te manda a hacer moriquetas y saltos locos y volteretas. Eso no viene del Espíritu de Dios. Yo puedo experimentar todo lo que viene del Espíritu tiene que dejar paz. Todo lo que viene de Dios tiene que dejar en tu alma paz. No inquietud, no cosas locas. Y fuera de eso, el tema del abuso de la palabra porque la quieren interpretar y como se dan cuenta que se ha convertido, no quiero decir que todos, en un gran negocio, van a poner la palabra al servicio de sus intereses económicos. Eso está pasando. Y más, yo le he dicho en otras prédicas, cuando yo veo todo lo que significa levantar un templo, porque me tocó en mi tiempo cuando era párroco, todo lo que significaba recoger fondos. Estuve de la noche a la mañana que te construyen unos templos y ¿de dónde salió toda esa plata? Yo no creo que el diezmo hizo todo eso. Yo me cuestiono si yo sé lo que es tratar de recoger fondos. Díganmelo a mí si yo viví eso, todo lo que me costó. Yo de la noche a la mañana, ¿dónde sacaron todo eso? Ahí soy mal pensado. El Señor lo sabe. Es que esto no viene así de como lluvia del cielo y baja ahí. ¿Entiende? Porque hasta eso puede valerse el enemigo. ¿Qué se convierte la religión? En un negocio. La religión no es un negocio. La religión no es un negocio. No, la palabra religión viene de regla, de ser obediente a la regla. ¿A qué regla? A la regla de Dios, a la regla de la palabra. Y dice la Escritura, atención, Jesús podía también hacer eso, pero ¿cómo va a respetar la palabra de Dios? No tentarás al Señor tu Dios. Jesús podía hacerlo. Ángeles, Miguel, bastaba uno de una de las jerarquías, que son millones, no sabemos cuál. El número es indefinido, no conocemos el número. Uno solo. Miguel, Gabriel, Rafael, que son los más conocidos. Sencillamente, sí, Padre, vamos para allá. Podían hacerlo. Pero no todas las cosas que parecen buenas. Jesús no es un mago. No anda haciendo así caprichos, vamos a hacer. No. Obediencia a la palabra. No tentarás al Señor tu Dios. Ustedes que rezan conmigo también muchas veces el Padre Nuestro. No nos dejes caer en ¿qué? En la tentación. Líbranos del maligno, que es la traducción antigua del Padre Nuestro. Del maligno, porque el que crea el mal es el maligno. Líbrame del maligno, que me quiere llevar a obrar también el mal. Usando argumentos bíblicos. ¡Cuidado! Por eso la necesidad de discernir la palabra para que no sea confundido y le des lugar al diablo, que va a tentar con la misma palabra de Dios. Si él es un ángel caído, conoce la Escritura. Y termina, es la tercera tentación. Ahí cayó el demonio, ¿no? Cayó, pero estaba todavía todo ahí y se levanta. Y se puso como más berraco. Me está dando golpes duros. Voy con todo. Voy a un mortero con él ahora. Un bolón punch, como dice la gente. Como ya, el tercer ron. ¿Qué dice la Escritura? Dice el tentador. Escuchen, todo esto es palabra de Dios. Entonces el diablo subió a un monte alto. Desde allí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, o sea, todos los países. Pero para que él fuera el rey de todo eso, ¿qué le pide el demonio? ¿Qué le pide? Adórame a mí primero. Miren el desgraciado, pidiéndole a Dios que lo adore. Hermana y hermanos, eso pasa hoy. Cuando tú estás buscando tu propia complacencia
y quiere que Dios te sirva a ti, pero tú no servirle a Él. Cuando tú quieres que las cosas se hagan a mi manera y no a la manera de Dios. Miren el sinvergüenza que dice, adórame. Por eso se llama el pecado capital, es la soberbia. Dígaselo a su pareja, al que está ahí. El pecado capital es ¿cuál? El demonio es por naturaleza soberbio. Él quería eso, adórenme. Y por eso, cuando él conquista un alma, esa alma le está dando lo que él busca, que él sea el rey. Él quiere ser el rey, pero de los que no saben es que el único rey, Señor de señores, es Jesucristo. Nadie más, Rey de reyes. Solo ante Él yo me doblego. Solo ante Él yo me rindo ante ninguna persona humana. Solo ante Dios. Adórame. No, solo a Dios. Yo puedo darte pleitesía, respeto. Claro, ustedes respetan a sus padres. ¿Se acuerdan? Yo recuerdo el respeto que había ante la gente mayor. Ya eso se perdió. La costumbre, ¿no? O sea, las malas costumbres. Incluso a los padrinos. Los que éramos o somos más viejos. Recuerdan cuando los padrinos llegaban a la casa y decían, besa a tu padrino. Que tenían que besarle desde la mano, ¿eh? Acto de respeto. Claro, en la monarquía también. Nosotros no hemos vivido jamás una monarquía. En una monarquía todavía en Inglaterra, cuando pasa el rey o el príncipe, le hacen reverencia, ¿no? Una reverencia, un saludo. Pero este está pidiendo que la adoren. Una cosa es la reverencia, otra cosa es la adoración. Nosotros también, pues en cuando hay grupos militares, usted se debe a los altos mandos y respeta, o sea, eso es respeto. Pero no es que usted le está dando culto a esa persona, pero el demonio busca que le den culto. Y por eso existen las iglesias satánicas, por eso, porque él busca, quiero ser adorado, quiero ser reconocido. Ese es el problema. Todos nos debemos en algún momento, miren, porque un país o una nación o una familia donde no haya un padre, una madre, ¿qué va a ser? El caos. O sea, necesitamos también un orden y Dios respeta eso. Por eso el tercer mandamiento después de lo que rendimos culto, el cuarto, perdón, es el prójimo. Y mi primer prójimo, ¿quiénes son? Mi papá y mi mamá. Y de ahí todas las personas adultas que merecen mi respeto. Pero no adoración. Adorarás solo a Dios. Culto solo a Dios. Respeto por la gente mayor, sí, pero no culto a su persona. Solo Dios merece culto. Adoración y reverencia. ¿Y qué pasó cuando el Señor le dice eso? Jesús le responde, retírate, Satanás. Retobare, fuera, retírate. Jesús lo exorcizó. O sea, lo eliminó ese momento, ¿no? Hasta otro momento que volvería, pero lo exorcizó. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Solo a Dios. Y por eso nosotros estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido. Solo Él. Estamos aquí adorando a Dios. No al Padre Teo, a Dios. Hasta yo me someto en adoración a Él. Y Él merece un culto. Y finalmente ya San Pablo resume. Es que Pablo tuvo una sabiduría que resume perfectamente ese plan. En la carta, la segunda, por eso le ha dejado para lo último. Vamos a volver a recordar lo que Pablo dice. Así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, por el pecado, ¿qué entró? ¿Qué entró por el pecado? La muerte. Lleven el seguimiento de lo que Pablo resume de forma teológica. El pecado vino como un acto de desobediencia. Y dice, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Fruto de qué? Del pecado original. Y añade Pablo, antes de la ley de Moisés ya existía el pecado. O sea que Moisés viene siglos más tarde, muchos siglos más tarde. Y Dios dice, bueno, le voy a dar unas normas para que ustedes se dejan guiar por esas normas. ¿Cuáles son? Los mandamientos. ¿Cuántos son? 10. ¿En cuánto lo resume Jesús? En 2. Originalmente son 10, pero Jesús lo resume en 2 para que no... Es que Jesús ya todo lo da
digerido. Fácil. Ama a Dios en primer lugar. Adora a Dios. Segundo, ama al prójimo. En este momento el que está a tu lado cerquita es tu prójimo, tu hermana, tu hermano. Todos somos hijos del mismo Padre. Haz el bien a tu prójimo. Ya. Y dice, ahora bien, el don de Dios supera con mucho el delito. Pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, es decir, Adán, por el don de un solo hombre, Jesucristo. Esa palabra me conmueve. ¿Qué ocurre? Por el nombre, un solo hombre, Jesucristo, sea que desbordado sobre toda la abundancia, la vida y la gracia de Dios. ¿Sea qué? Desbordado. O sea, cuando un vaso está lleno, hasta el tope que se desborda, o sea, la gracia de Dios, la bendición de Dios se ha desbordado. Anima al que está a tu lado. Dios se ha desbordado sobre ti. Dios se ha desbordado sobre ti. Gracia sobre gracia, bendición sobre bendición. Y no termina allí. Pablo añade, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado, desobediencia, un solo pecado, desobediencia. Ahora miren todo lo que hay, que sigue siendo también la causa de todos los pecados, es la desobediencia a Dios. Pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. Es decir, que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, sobreabunda la misericordia. En resumen, concluye Pablo esta carta, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, primer Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo. Por un solo hombre ha venido para todos la justificación que da la vida. Y por eso estamos en Cuaresma, porque estamos haciendo memoria de esa justificación que vamos a vivir el Viernes Santo y el sábado que nos prepara a la Pascua de Resurrección. Hemos sido ¿qué? Justificados. Dile al que está a tu lado, no te preocupes, Dios te justificó ya. Dígaselo. Dios ya te justificó, pero tiene que seguir obedeciéndolo. ¿Hemos sido qué? ¿Qué hemos sido? Justificado. ¿Qué significa ser justificado? Dios pagó el precio de tu rescate, muriendo por ti en la cruz, porque aunque hayan sido grandes tus infidelidades, más grande es la misericordia de Dios que se ha derramado, justificándote, liberándote. Ese es el precio de tu justificación, el crucificado. Por eso no se quejen cuando están viviendo una cruz, un dolor, un sufrimiento. Ay, me estoy muriendo. Nah, Él pagó el precio ya. Y aunque algo me va a llevar a la muerte, ya yo he sido justificado. Y voy a resucitar en Cristo. ¿Cuántos declaran eso? ¿Cuántos declaran que van a resucitar en Cristo? Yo lo declaro. Voy a resucitar en Cristo. Esa es su promesa. No tengan miedo a la aflicción, al dolor. Es parte del paquete. No lo busquen porque ustedes no son masoquistas. Pero cuando Dios lo permite, aprende a decir fiat. Aprende a decirle hágase. Yo no quiero esto, Señor, pero es tu voluntad. Fiat. Yo no soy masoquista. Si usted me dice, para usted le gusta sufrir, no. Pero me toca. Fiat. No somos masoquistas. Y termina Pablo con esta enseñanza. Ay, Pablo, gracias. Y así como por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores, desobediencia, acuérdense, esa palabra márquenla, desobediencia de uno, Adán y Eva, todos fueron hechos pecadores. Así, por la obediencia de uno solo, ¿la obediencia de quién? Fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Obediente. Por la obediencia de él, todos han sido hechos para Dios. O sea, justificados. Te damos gracias, Señor, por tu poderosa palabra. Tú conoces nuestra historia. Tú conoces nuestras muchas infidelidades. Tú has conocido todos los momentos en que hemos sido desobedientes. Señor, ya no queremos ser
más desobediente. Aun cuando muchas veces no entienda, aun cuando muchas veces no acepte tus designios, Señor, dame la gracia del arrepentimiento, de la contrición de corazón, que pueda acercarme a ti diciendo: Señor, pequé, Señor, me equivoqué, Señor, por mis caprichos y por mis deseos insanos, buscando mi complacencia y la concupiscencia de la carne, me he apartado de ti. Ya no quiero más. A partir de hoy, yo decido obedecerte. Yo decido caminar lo que reste de mi vida en obediencia a tu palabra. Porque solo tú, Jesús, tienes palabra de vida eterna. Dame la gracia de serte fiel hasta el último día de mi existencia, para que reciba la gracia de la inmortalidad en el cielo. Amén y amén. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.